No se puede realizar una exploración cinematográfica del Canadá sin viajar por sus hermosos ríos en compañía de un indio en una de las típicas canoas de los pioneros. Pero nuestra misión en la inmensa cuenca del Nahanni, subafluente del Mackenzie, que desemboca en el océano glaciar ártico, era la de descender por este río a bordo de dos potentes embarcaciones de acero con motor a reacción, único sistema seguro para llegar hasta las famosas cataratas de Virginia. Aprovechábamos nuestra estancia en el Parque Nacional de Nahanni y la invitación del gobierno del Canadá para mostrarles unas cataratas que son 2 veces más altas que las del Niágara. La potencia de nuestras embarcaciones y la seguridad de los pilotos canadienses nos permitió contemplar y filmar una de las maravillas de la naturaleza, que permanece, sin embargo, desconocida para el gran mundo. Tal es la extensión de los territorios del noroeste y la lejanía de esta maravilla del mundo natural. Pero, aprovechando nuestra estancia en el Parque Nacional de Nahanni, aprovechando también la colaboración del personal técnico de este parque y la destreza del famoso bush pilot Bruce, pretendemos explorar la Gruta Valeria, profunda caverna de hielo en la que aparecieron en el año 1971 109 esqueletos de muflones de Dall. Una semana de intenso trabajo que culmina con el transporte hasta la difícil boca de la cueva de la tonelada de material que precisamos para llevar a cabo la película, va a terminar con la filmación del interior de la famosa Gruta Valeria, donde no habían sido filmados aún los esqueletos de los muflones de Dall. El sofisticado y pesado material eléctrico nos permite, por fin, iluminar la gran cripta helada. Ante nuestros ojos y ante los suyos, el primero de los esqueletos de estos blancos carneros del norte de las montañas rocosas que habían permanecido más de 2000 años en el secreto de su tumba de hielo. Aprovechamos la oportunidad para presentarles también la filigrana del techo de la caverna. Hielo fósil azulado, que prácticamente no ha debido cambiar de aspecto en los últimos 50.000 años. Tras filmar
el techo de la caverna y observar los esqueletos que se encuentran en la antesala de la gran cripta helada, vamos a ver el grueso de los muflones de Dall, que murieron en los mismos grupos naturales con que se mueven en la naturaleza. Las hembras y los pequeños reunidos, los grandes machos separados de ellos. Y descubrimos también la causa de su muerte: la gran catarata de hielo que permitió entrar a los animales, pero no les dejó salir de su tumba. Como les decíamos en su día, hoy se ha llegado a comprobar que los muflones de Dall penetran en los inviernos muy fríos en el interior de las cuevas, tanto para protegerse de los 40 grados bajo cero exteriores, como para lamer las sales que se encuentran en algunas paredes de las cavernas. Este rebaño, que entró hace más de 2000 años, no pudo salir. Del Parque Nacional de Nahanni, en los territorios del noroeste, nos vamos nosotros hacia el Parque de Kluane, en los territorios del Yukón. En nuestro vuelo hacia los altos glaciares descubrimos una pareja de los famosos y temibles grizzlies, los más grandes y peligrosos osos del Canadá. Aprovechamos la oportunidad para filmarles desde el aire. Nuestra singladura aérea nos conduce finalmente hacia los 5000 metros de altura para contemplar desde una base sólida, en este caso, la belleza de los grandes glaciares. Frente al monte Logan, que es el pico más alto del Canadá, con cerca de 6000 metros de altura, descendemos el operador Teodoro Roa y este cronista para avanzar por una meseta donde esperamos encontrar a las cabras de montaña y filmar a pie firme los grandes glaciares del Kluane, concretamente los mayores actualmente de nuestro planeta. El Donjek, el Still, el Wood, infinitos caminos de hielo, muchos de ellos de más de 100 kilómetros de longitud. Y aparecen también las insólitas cabras de montaña. En realidad, como les decíamos, enormes muflones blancos, sin ningún género de dudas, los rumiantes mejor adaptados a la vida rupestre en los grandes fríos. Una reliquia del periodo glaciar. No quisimos abandonar el Parque Nacional del Kluane
sin intentar la filmación de los castores. Como saben muy bien todos los lectores de las novelas y de las historias del Gran Norte, los castores movieron en sus grandes expediciones a los pioneros de principios y de finales de siglo. La piel del castor, que era moneda en las compañías de Hudson Bay y de los territorios del noroeste, consiguió que se montaran grandes expediciones para capturar estos roedores de piel y de glándulas valiosas. Nosotros, siguiendo las mismas rutas que los tramperos, pretendíamos una cosa muy diferente. Queríamos ver trabajar a los castores. Sabíamos que si se realiza una brecha en los diques que mantienen las aguas en sus presas artificiales, estos animales son capaces de repararla en pocas horas. Llevamos a cabo esta incursión en el mundo de los castores. Destruimos su dique y, como esperábamos, en un día la colonia de castores, alojada en 3 grandes cabañas, reparó perfectamente la gran brecha por la que se estaba perdiendo una buena cantidad del agua necesaria para la seguridad de los castores. Se ha especulado mucho sobre la inteligencia de los castores. Nosotros aprovechábamos la oportunidad para describir las enormes presas que han construido en toda Norteamérica. Diques de más de 5 kilómetros de largos y 6 metros de anchos. Represas de agua que realmente transformaban la ecología de amplísimas regiones. Y podíamos contemplar, mientras divulgábamos las costumbres de los castores, el trabajo que estos animales llevaban a cabo delante de nuestras cámaras en un tiempo real para cortar la hemorragia que estaba rompiendo el sistema de seguridad de sus cabañas. That we have is the use of the television monitors. This allows us to de la filmación de los castores pasábamos a escuchar a nuestro amigo, el profesor Richard Fife, un hombre que ha asegurado el futuro de los halcones peregrinos canadienses. Un hombre en cuyas instalaciones han nacido ya 300 halcones. Hace una década parecía prácticamente imposible la reproducción de los halcones peregrinos en cautividad. Aprendimos nosotros en el Canadá, concretamente en el estado de Alberta, cerca de la ciudad de Edmonton, cómo el equipo del profesor Richard Fife ha conseguido todo el éxito en la crianza y reintroducción en la naturaleza de estos soberbios animales. Volvemos nuevamente al aire libre. En el Parque Nacional de Jasper, el más antiguo del Canadá, filmamos a los Big Horse, los carneros salvajes de las montañas rocosas. Más grandes y parecidos a nuestros comunes muflones, los carneros de las montañas rocosas eran abundantísimos cuando llegaron los pioneros. Se les ha cazado intensamente, pero hoy se conservan en la mayoría de los parques nacionales, de los parques naturales y de los cotos de caza de las montañas rocosas. La contemplación del hermosísimo paisaje
con los Big Horn, nos acerca a los panoramas que debieron ver los pioneros del siglo XVII. Por encima de las cotas donde viven los carneros de las montañas rocosas, se puede sorprender muy de mañana o al atardecer a las marmotas. Hallan refugio bajo las rocas que constituyen la morrena de los antiguos glaciares. Son gruesas, corpulentas y tienen la costumbre de entregarse a sorprendentes pugilatos para dirimir las cuestiones sociales y territoriales de la colonia. De las montañas rocosas en el Parque Nacional de Jasper, viajamos al Pacífico, en el Parque Nacional de Pacific Rim, en la isla de Vancouver. En una mañana de mar turbulenta, en compañía del científico Jim Darling, vamos a estudiar los gigantescos leones marinos y las ballenas grises. Estos otáridos del Pacífico Norte fueron objeto de un intenso comercio en la época de las pieles de foca. Hoy están rigurosamente protegidos en los parques nacionales. Nos explica Jim Darling, ya en tierra, la transhumancia de las ballenas grises, desde California hasta las costas de la isla de Vancouver. Nos cuenta la esencia de su trabajo. Está allí, como les decíamos, con objeto de observar año tras año a las ballenas grises. Las conoce porque ha sido capaz de identificarlas a partir de manchas y de bultos que tienen en el lomo y que distinguen a unos de otros ejemplares. De este modo, han podido confirmar que las familias vuelven juntas, que frecuentan idénticos lugares y que por el momento una población de cetáceos que estuvo al borde de la extinción sigue aumentando. Otro drástico salto del Océano Pacífico, nuevamente, en pleno otoño ya, a las montañas de los alrededores de Whitehorse, capital del estado del Yukon. Vamos a acompañar al biólogo Doug Larsen, que en este momento se dispone a dar caza con su rifle anestésico a un caribú de montaña con objeto de ponerle un transmisor. De este modo, seremos capaces de seguir sus movimientos y los naturalistas sabrán algo más acerca de esta interesante especie.
Anestesiado el caribú de montaña por el biólogo Manco, nos embarcábamos en una nueva aventura. La operación Rescate, que trataba de conducir a un águila calva canadiense capturada por el ornitólogo David Massap hasta el paraíso de las águilas que se encuentra en Alaska, muy cerca del Parque Nacional del Kluane. Realizada la travesía sobre las altas montañas de este parque, descubríamos la gran concentración de pigargos americanos. Y acompañado por el fotógrafo Rafael Onieva, ponía en libertad a la joven águila calva. Teníamos después la oportunidad de comprobar que el águila a la que habíamos prestado ayuda, el águila que no podía ya volar como consecuencia de haber perdido sus fuerzas, no pudiendo pescar en los lagos helados, lograba incorporarse a la gran colonia de águilas calvas americanas. Concretamente, 4.300 especímenes, según los cálculos de los ornitólogos, que se concentran cerca de la desembocadura de los ríos que bajan de los glaciares del Kluane, alimentándose con los cuerpos de los salmones moribundos. En ninguna otra parte de nuestro planeta puede encontrarse una concentración tan alta de grandes pigargos. En condiciones meteorológicas espantosas, viajábamos con el naturalista John Fraser hasta el río Ogabi, en el norte de los territorios del Yukón, en el norte también de la ciudad de Dawson City, para observar a los caribús migradores. John Fraser nos ponía al corriente de los problemas de esta especie a la que lleva estudiando 5 largos años. Y sobre todo hacía hincapié en lo que puede representar la construcción de la carretera de Domsek, en la cual se corta el tráfico 3 meses al año con objeto de que los viajeros no molesten a los caribús en sus migraciones. Estos soberbios cérvidos del Gran Norte resultan básicos para la supervivencia de indios y de esquimales. Descendieron en gran manera en la década de los 40. Hoy también están aumentando en número gracias a los cuidados que les dispensan las autoridades canadienses. Pero de los rápidos y sofisticados sistemas de locomoción pasamos nosotros a la andadura en compañía del trampero George Hofer. Nuestro amigo, que vive en los confines de los bosques canadienses, conforme a lo hacían los famosos tramperos de la época clásica, descritos por Jack London y por James Feminore Cooper, es el mejor de los guías para descubrir la fauna canadiense. Muy al sur de sus dominios, en el estado de Alberta, nos lleva a los pastos de invierno de los bisontes. Hace meses que pretendíamos obtener una secuencia del celo de estos colosos. Hace meses que pretendíamos filmar un enfrentamiento entre 2 grandes machos.
En esta época del año, algunas vacas, con el periodo estral retrasado, pueden dar lugar a grandes enfrentamientos. Esta, amigos míos, como les decíamos, fue la visión de los pioneros de Norteamérica, tanto de los Estados Unidos como del Canadá. 75 millones de bisontes, de bóvidos de más de 1000 kilos de peso, repartidos por las praderas y por los bosques claros. La vaca encelada estimula a su macho favorito. Pero el resto de los machos competidores, en una visión que nos recuerda a la que debió tener el cazador de Altamira antes de plasmar en el techo de la caverna los inmortales bisontes cenitales, se van a enfrascar en el combate. Nuestro amigo el trampero, que nos ha ido explicando los pormenores del combate, nos anuncia ahora que el vencedor sigue siendo el líder, en compañía del cual se encontraba la vaca cuando llegamos a los pastos de invierno de los bisontes. Pero es hora ya de emprender la última singladura cinematográfica de nuestra expedición al Canadá. En pleno invierno, en el trineo y en el campamento de nuestro amigo el trampero, nos disponemos a vivir nuevas aventuras que constituirán el tema de la próxima serie canadiense de El hombre y la tierra.